El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les presentamos temas como democracia, elecciones, educación cívica, participación ciudadana, derechos humanos e inclusión. Todos estos temas que tienen que ver con hacer ciudadanía los encontrará en este programa Espacio Electoral, que transmitimos por el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles este día en que tenemos temas muy importantes relacionados con la democracia en Chihuahua y en el país. Y para comenzar, en el marco del proceso de la reforma integral a la Constitución Política de Chihuahua, el pasado 27 de julio, el Congreso del Estado de Chihuahua realizó el conversatorio La Constitución Local como garantía del orden democrático, en el cual participó Yanko Durán Prieto, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como el presidente del Instituto Nacional Electoral, el INE, quien es Lorenzo Córdoba Vianello, así como la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Socorro Roxana García Moreno. Y en su participación, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán, resaltó que la democracia participativa es un método de decisión de las y los ciudadanos. Y dijo que nuestra democracia no solo es representativa, sino también participativa. Y muestra de ello son los conservatorios que se han realizado en este tema y la apertura para que la ciudadanía participe en esta reforma integral de la Constitución Política del Estado. Pero ¿qué les parece si escuchamos el mensaje de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua? Espacio Electoral. Espacio Electoral. Como ustedes saben, en la propuesta de reforma integral a la Constitución local se tocan asuntos de gran relevancia para nuestra sociedad, entre estos la democracia participativa y los derechos humanos. Creo que para hablar de democracia participativa y derechos humanos es necesario partir del género que comprende ambos conceptos y que es precisamente la democracia. Podría pues iniciar con Ferrajoli, para quien la democracia es un método de formación de decisiones públicas, un conjunto de reglas que atribuyen al pueblo el poder ejercido a través de representantes de asumir tales decisiones. Esta definición de la democracia, asumida por un amplio sector de la teoría y la filosofía política, aunque correcta, se antoja limitativa, sobre todo en tiempos de crisis de representatividad. Sin embargo, me parece importante partir de aquí para clarificar mi intervención. Ahora, concebir a la democracia como el establecimiento del quién y del cómo hace posible pensar que el consenso de la mayoría legitima cualquier abuso o rechaza cualquier límite. Por ello, diversos juristas y filósofos del derecho han tratado de establecer las bases sobre las cuales deben cimentarse la democracia, señalando el núcleo de principios o valores que el poder político debe respetar. La mayoría de los autores consideran que estos principios o valores son una condicionante para que exista el régimen democrático y, en consecuencia, solo aceptan que la democracia es el medio a través del cual se forman decisiones públicas, es decir, para ellos la democracia solamente es el establecimiento del quién y del cómo, siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales. Norberto Bobbio usa la expresión territorio inviolable para describir el límite insuperable a la aplicación del principio de mayoría. Lo inviolable reside en que esos derechos no pueden limitarse y mucho menos suprimirse por medio de una decisión colectiva, aunque ésta sea una mayoría. Otros autores como Ernesto Garzón Valdés y Michelangelo Bovero utilizan el término de coto vedado, fórmula que indica la existencia de un conjunto de principios
o reglas básicas de rango constitucional que ningún poder público o político puede violar. El coto vedado son entonces los derechos fundamentales. En suma, para Bobbio, para Garzón Valdés y Bovero, el respeto de los derechos de libertad y sociales es una precondición para que se pueda dar la democracia. Si el poder público traspasa el límite del territorio inviolable o del coto vedado, la democracia simplemente no puede existir. Dicho de otro modo, para ellos, la no transgresión de los derechos fundamentales no forma parte del concepto de la democracia, por tanto solo aceptan la concepción formal de esta, es decir, la democracia es simplemente eso, un método para formar decisiones públicas. Por su parte, para Ferrajoli, la democracia tiene que ser constitucional. Esto significa que el concepto de democracia lleva inmerso el respeto a los derechos fundamentales. Luego, su esquema de democracia constitucional abarca entonces dos dimensiones, una formal o procedimental, que es la relativa al quién y al cómo en la toma de decisiones públicas, y otra sustancial, referida al contenido de las mismas, y es justamente en la dimensión sustancial donde se encuentra la esfera de lo indecidible, lo cual puede ser equiparada con el territorio inviolable o el coto vedado, pero con mayores alcances, en virtud de que no solamente abarca el territorio de lo prohibido, sino también el obligado. En este punto podemos señalar que el juego de la democracia, como dice Bobbio, es el conjunto de reglas para la formación de las decisiones colectivas reflejadas en normas vinculantes para todos, en el que está prevista la más amplia participación posible de las y los interesados. Así, la primera de las reglas de la democracia es la igualdad como inclusión, lo que significa que la ciudadanía, como titular del derecho, tiene el poder de participar en el proceso de la toma de decisiones colectivas, lo cual se lleva a cabo en primer lugar a través del voto, es decir, la ciudadanía a través del voto elige a quienes los representan en el ejercicio del poder, lo que implica que de manera indirecta participa en la toma de decisiones públicas, lo que conocemos pues, decía inicialmente, como democracia representativa. Sin embargo, la democracia también puede ser participativa, porque el carácter democrático de una decisión depende de la inclusión de las ciudadanas y ciudadanos en el proceso decisional. Y mientras se cumpla con esta condición, la toma de decisiones será más sólida y representativa. De ahí la relevancia de incluir a la democracia participativa en el proyecto de la reforma integral de nuestra Constitución local. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Seguimos en Espacio Electoral y en este mismo conversatorio también estuvo presente el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, y en su aportación resaltó que de darse una reforma electoral se deben tener ciertas consideraciones, entre ellas un perfeccionamiento del sistema representativo a fin de eliminar la sobrerepresentación. Dijo que también se debe racionalizar el financiamiento público a los partidos políticos, tener menores costos del sistema electoral, eliminar el secreto ministerial y transferir a los tribunales la decisión sobre medidas cautelares. Además, simplificar el sistema y eliminar algunas de las prohibiciones que existen, entre muchas otras cosas. Pero ¿qué les parece si vamos a la participación del consejero presidente del INE? Espacio Electoral. Espacio Electoral. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace relativamente poco se hizo un ejercicio de redefinición, de reescritura de la propia Constitución para no solamente en términos, digámoslo así, del lenguaje técnico utilizado, sino también del diseño integral, evitar antinomias, lagunas, contradicciones e incluso textos desfasados, digámoslo así, en su uso. Así que celebro muchísimo que en Chihuahua, señor diputado, estén en un proceso de revisión integral que aborda múltiples temas, entre ellos, por supuesto, también la dimensión estrictamente político-electoral, que es la que nos ocupa hoy. Desde aquí reitero el compromiso del Instituto Nacional Electoral y el mío en particular de poder acompañar el proceso, este proceso de reforma integral que han arrancado.
Espacio Electoral. Espacio Electoral. En otras noticias, la consejera electoral Frida Libertad Licano Ramírez concedió una entrevista al programa Plataforma Informativa de la estación radial Super 92.5, espacio que es conducido por Akbar Delgado, a quien le envío un gran saludo. En este espacio, la consejera Licano habló sobre la conformación de partidos políticos locales, también habló sobre acciones afirmativas de las diferentes poblaciones en el estado de Chihuahua, así como de la reforma electoral y sobre todo el trabajo que realizan los institutos estatales electorales en el país, los OPLES, y su relevancia en este sistema democrático. Pues bien, los dejo con esta entrevista realizada, como ya les dije, por Akbar Delgado. Espacio Electoral. Espacio Electoral. En materia de electoral, ese tema electoral está en boga en muchas mesas de café, pero también hay diferentes procesos que tendríamos que conocer. Frida Licano, consejera del Instituto Estatal Electoral, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias, Akbar. No, lo voy a decir, Frida Libertad. Qué bonito nombre. Gracias, Akbar. Sí, Buen sí, día. sí. Qué bien, qué bien. Digo, ya quisiera uno tener libertad. Tu papá tiene libertad en tu casa. Ándale. Ahí está, ya, hay gente que sí tiene libertad. Y mis hijos, sí. Ah, pues sí, tal cual. Consejera, hay un proceso que están llevando a cabo varias agrupaciones para querer conformar o constituir partidos políticos locales. Hemos platicado con algunos de ellos, hemos escuchado algunas notas, pero nos gustaría ahondar un poco. Digo, yo lo estoy diciendo así en palabras llanas, no es específicamente lo que se lleva, pero ¿cómo va ese proceso? Mira, el proceso inició durante el mes de enero de este año, así lo marca la ley. Durante el mes de enero, las organizaciones que tuvieran interés de constituirse en partido político debían de manifestarlo. Entonces, en el mes de enero recibimos 10 intenciones en donde o manifestaciones de intención de constituir partidos políticos locales, y bueno, con esa cifra nos quedamos, ¿no? Fue la cifra que más se circuló, pero en el camino pues hay una serie de procedimientos. De esas 10, solo 8 recibieron su constancia de habilitación para la celebración de asambleas, ¿no? Que es uno de los requisitos, o digamos que el requisito más importante, pero solo 8 recibieron esa constancia porque cumplieron pues con todos los requisitos previos para recibir la constancia. De esas 8, hoy en el camino también, pues 3 se han desistido. 3 de esas 8 se desistieron a lo que va del año, y las 3 pues han recibido por parte del Consejo, quien ha aprobado el sobreseimiento, ¿no? De las solicitudes. Entonces son 5 las agrupaciones que se mantienen, digamos, vigentes en este proceso de constituirse en partidos políticos. Las organizaciones tienen la obligación de realizar asambleas. Ellas debieron de manifestar también si deseaban que fueran asambleas municipales o distritales, y según como ellas lo decidieran es el número de asambleas. ¿No importa? Ellas tenían la libertad de decidirlo, pero estas 5 que se mantienen decidieron que fueran asambleas municipales. Entonces, bueno, tienen que realizar 45 asambleas municipales en los 67 o 45 como mínimo 67 municipios que conforman el estado. Así es, como mínimo. Yo aquí traigo unos números que me gustaría compartirte. Por favor. Son los más actuales de cuántas asambleas han realizado. De estas 5 organizaciones, solo 2 han realizado asambleas en lo que va del año. Por ejemplo, Un Siglo con el Pueblo, que es una de las organizaciones, lleva 10 asambleas acreditadas hasta el día de ayer. El número de afiliados son de 176 personas. Es importante decir que las personas afiliadas deben de ser 7,543 como mínimo. Que tienen que representar a 45 asambleas. Así es, que tienen que asistir, digámoslo así, que tienen que asistir. El total de afiliados debe de ser 7,543 en todo el estado. Esta organización lleva 176 afiliados. Van
van a fuego lento. Otra agrupación que es Cohesión Ciudadana por Chihuahua ha realizado 19 asambleas asambleas han sido acreditadas y lleva de afiliados 2.494. Correcto. De las 7.543 personas que se requieren. Las demás organizaciones no llevan asambleas realizadas. O sea, no hay movimiento. No han realizado. ¿Cuándo es la fecha límite? Todo el año. Tienen todo el año para realizarlo. Sin embargo, bueno, pues la gran mayoría de las asambleas se realizan en fines de semana por el número de personas que pueden llegar a congregar, ¿no? en los diferentes municipios. Pero bueno, digamos que las 5 se mantienen. Hasta ahorita, o hasta este momento, perdón, no ha habido otra solicitud de desistimiento. 5 se mantienen, 2 ya han iniciado con la realización de asambleas, las demás aún no inician. Pues los que no han iniciado ya está muy complicado, ¿eh? El lunes comienza agosto, es jueves. El lunes comienza agosto, 52 fines de semana tiene el año, a partir de agosto ya son menos de 30. Sí, en efecto, 5 meses les quedan a estas agrupaciones. Va a estar complicado, pero bueno, ok. En eso van ellos. Por otro lado, ¿cómo van las acciones en favor de grupos de la población en materia de lo electoral? Ya sea mujeres, jóvenes, los pueblos indígenas, ¿cómo van avanzando? Mire, es un tema muy importante para el Instituto Estatal Electoral. Yo creo que para todos los institutos electorales en el país, los 32 institutos locales están trabajando en este tema. Es para nosotros muy importante incrementar los niveles de participación, ¿no? Sí. Ese es un tema sobresaliente, sobre todo en estados como el nuestro, en donde la participación ronda en el 47%, es decir, menos de la mitad de las personas que tienen credencial para votar acuden a las urnas. Entonces, es un tema muy importante en términos de participación. ¿Cómo no lo medimos en likes ahí en redes sociales? La cosa cambiaría. Claro, bueno, pero pues eso no mide, ¿verdad? Es un tema también a atender, ¿no? La participación en redes sociales y, bueno, también transitar al voto electrónico y al voto por internet, ¿no? Que es un tema que traemos también en estudio todos los 32 organismos públicos locales electorales y también el Instituto Nacional Electoral. Pero continuando con este tema, te decía, la participación es baja, ¿no? Pero además, una de las causas de esta participación es que muchas personas no se sienten identificadas con un proyecto político, no se sienten parte de un proyecto político. Cuando se les pregunta a diferentes sectores de la población ¿por qué no participas? Por ejemplo, jóvenes, ¿no? La población juvenil a la que se le ha convocado a diferentes foros, a la que se le ha realizado investigaciones en este sector, cuando se les consulta ¿por qué no participas? Las respuestas tienden a ir en torno a un tema: no me siento representado por las propuestas. Entonces, ¿cómo hacemos para que desde el registro de candidaturas la población como juvenil, la población que conforma pueblos y comunidades indígenas o los grupos de la diversidad o personas con alguna discapacidad se sientan que en la agenda pública hay una agenda específica para ellos? ¿Van a asesorar a los partidos políticos, consejera? Bueno, pues es un diálogo que debe haber con los partidos políticos. También no olvidemos... Porque todos ellos dicen que tienen muchísimo trabajo con los jóvenes y que apoyan a los jóvenes, pero este es un resultado fehaciente. Bueno, creo que ese es como el punto de partida. ¿Cuántas personas de los diferentes grupos estás proponiendo como candidatas o candidatos, ¿no? Y luego, ¿cuántos llegan efectivamente al poder? Porque pues también los puedo poner en alguna lista que por ahí no va a llegar. El año pasado presumía el PRI 1 de cada 3 candidaturas para jóvenes y 1 de cada 3 candidaturas para mujeres. Bueno, las candidaturas es un primer paso, pero un segundo paso sería cómo garantizar que ganen, que lleguen al poder. Claro. Y esto solo puede ser posible con acciones afirmativas. Ya existieron acciones afirmativas para las mujeres, ¿no? Y ahora se garantiza que haya paridad en todo, así ya es una norma constitucional. Pero ¿cómo le hacemos con los diferentes sectores que integran la población? Y luego que han llegado al poder, también cómo ejercer agendas públicas para estos sectores, ¿no? Porque no es garantía tampoco que llegue una persona de tal o cual grupo si no realizan
o construyen una agenda para ese sector de la población. Entonces es un tema como muy integral. ¿Habla de congruencia eso? Creo que sí. Digo, ustedes no lo pueden decir, pero yo sí. Es que si se tiene que hacer algo y no sucede, pues es que no son congruentes con lo que propone. Bueno, todo esto se resuelve con la participación de todas y todos. Que todas y todos nos sintamos incluidos en la agenda pública. ¿Cómo participo cuando me siento parte, ¿no?, de esa agenda de gobierno? Y bueno, pues para eso son las acciones afirmativas. Ya muchas han sido a costa de resoluciones de los tribunales, ¿no?, de sentencias de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales. Hay algunas que han venido ya desde el Congreso, ¿no?, desde el Poder Legislativo, ¿no? El tema de la paridad en todo, pues ya es un tema que agarró el Congreso y lo ha desarrollado y bueno, ya está establecido en la ley. Pero bueno, lo ideal sería eso, que ya estuviera en ley. Pero si eso no ocurre, de aquí al proceso, los órganos electorales locales debemos de estar preparados para llevar a cabo acciones afirmativas. ¿Y qué está realizando el Instituto Estatal Electoral? Foros, consultas, investigaciones con estos grupos, ¿no? Personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, juventudes, entonces, y muchos más grupos, ¿no? Entonces, en este momento nos encontramos en esos trabajos, en las diferentes comisiones, realizando pues estas consultas y lo estaremos haciendo en los próximos meses. ¿Cuál es nuestro propósito? Garantizar que todas las personas tengan acceso a lo público. Acceso a lo público. Acceso a lo público y que tengan la posibilidad de participar políticamente. Por último, ayer hubo un foro hablando de que están organizando en la etapa de socialización de la reforma integral a la Constitución Política del Estado. Y participaron varios personajes, entre ellos la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, y también a nivel, digámoslo así, de lejos, a nivel virtual, el presidente del Instituto Nacional Electoral. Y se hablaba de la importancia de los órganos democráticos en los estados, porque la reforma electoral a nivel nacional y a nivel local pues está tocando varios puntos. A nivel nacional dice que deberían de desaparecer. ¿Cuál sería la postura en estos momentos? Bueno, sin lugar a dudas, cometería un error al decir que la labor de los institutos estatales electorales es prescindible, ¿no? O sea, necesitamos a los institutos electorales locales. De hecho, la democracia se construye desde lo local, no se construye a nivel central. La democracia se va desarrollando con diferente, velocidad, ¿no? Con diferentes, de una forma diferente de su naturaleza. O sea, responde a las necesidades de cada región. Y esto es bien importante porque muchos de los temas de vanguardia en la democracia de los países han iniciado en ciudades, en municipios, en estados. No nacen desde el centro. Y México es un claro ejemplo. Pueblos y comunidades indígenas se trabajan en los estados. El tema de las mujeres inició en los estados. El voto electrónico inició en los estados. Que Chihuahua es punta de lanza en este tema. Sin embargo, ayer el secretario de Gobernación aquí en la ciudad dijo que el Instituto Nacional Electoral gastaba demasiadas millonadas en capacitaciones y que probablemente no servirían de mucho. Bueno, es que no se entiende, no se ha valorado en su justa dimensión la labor de los órganos electorales, que va más allá de organizar elecciones. O sea, y hablamos hace un momento de un tema bien importante, ¿cómo hacemos que la gente se involucre en los asuntos públicos? Es un tema de participación ciudadana y es un tema de democracia y no se va a dar desde el centro. Mira, en Chihuahua es un claro ejemplo. Chihuahua en 2019 realizó un plebiscito. Chihuahua en este mismo año realizó una consulta pública. Colabora el Instituto Estatal Electoral en la organización de diferentes presupuestos participativos a lo ancho y largo del estado. Y estos temas no tiene la capacidad un Instituto Nacional Electoral de llevarlos a cabo. Lo ha dicho, lo manifiesta así, no solo su presidente, sino a nivel local, quienes representan a nivel local al Instituto Nacional Electoral, no tienen la capacidad. Tan solo cuántas personas se eligen en una elección local. 877 fueron en el último 877. proceso. 877 personas fueron las que se eligieron en Chihuahua, en la elección local.
la que organizó el Instituto Estatal Electoral. Te voy a decir cuántas se eligieron a nivel nacional, en Chihuahua, para Chihuahua. Las 9 diputaciones federales. Sí. La presidencia de la República, ¿no? Se votó, bueno, en 2018. O sea, cuando hay elecciones federales, sí, que se elige el presidente de la República, que son las más, ¿no? El presidente o la presidencia de la República, las 9 diputaciones federales. Senadores. Las senadurías, que para el caso de Chihuahua, pues serían las 3 senadurías. Échale cuentas. Más los otros 877. Esos son pero te estoy diciendo los federales, ¿no? Las que organiza el Instituto Hay una Nacional diferencia Electoral. abismal. Claro. La presidencia, vuelvo a señalarlo. En pocas palabras, ustedes echan 12 y 3 senadurías. Nosotros 877. Nosotros elegimos las 67 presidencias municipales, las 67 sindicaturas, ¿no? Las más de 700 regidurías. Los 22 distritos. Sí. Y las diputaciones de mayoría relativa y de mayoría y de representación proporcional. Entonces, ¿son necesarios los OPLES? Pues nada más mídele al trabajo. En términos de registro de candidaturas, nosotros tenemos que registrar a todas estas personas. En temas de cómputos, lo que se ve es la instalación de las casillas. Claro. Lo que no se ve es el trabajo fino que se viene realizando meses y hasta años previos a la elección. Y el INE lo ha señalado, son los OPLES quien realiza este trabajo y no tenemos la capacidad para realizarlo. Pero además se contiene un tema bien importante, se contiene la carga política del Estado. Son números, los números no son dimes y diretes, y tal cual. Imagínate tú, y este es un tema, creo que es el de más fondo, Axbar, y creo que es el que debería estar en el debate, que un Estado libre y soberano pierda su capacidad, su atribución, su derecho a organizar sus propias elecciones. Me siento marioneta. Ese escenario me hace sentir marioneta. Ese es el tema del fondo, que el Estado tenga un órgano independiente, autónomo, que organice sus propias elecciones. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Y así es como llegamos al final de este espacio. Agradezco mucho que nos sigan en los diferentes espacios del Instituto Estatal Electoral, de las diferentes plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como por el 106.9 FM de Radio Universidad. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.